Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este segundo encuentro de capacitación de consejos deliberantes en clave de género. Hoy tenemos una jornada para poner mucha atención, es una jornada con mucha técnica legislativa, Sí, así sí, sí, sí. que para los que todavía no tenemos totalmente claro este área, nos va a venir bárbaro porque nos encontramos con tres compañeras que realmente de esto saben y saben mucho, que son Mónica Navales, Patricia Torres y Lorena Moreno. Así que prepárense, obviamente sepan que cualquier documentación que a lo largo del curso se vaya compartiendo, la pueden bajar de la página, de la fanpage de Casa Patria Neuquén. Ahí va quedando toda la info para quien tenga ganas de tenerla o que necesite repasar algo de lo dado a lo largo de estos 5 encuentros. Este segundo encuentro, como decía, va a tener 3 disertantes que las vamos a ir presentando a medida que sea el momento, pero en principio le agradecemos la presencia a la presidenta de Casa Patria Neuquén, a Nancy Parrilli, que como siempre nos acompaña y está atenta a todos los detalles. Muchísimas gracias a los chicos de técnica y por supuesto a Rodolfo Canini, que es como nuestro asesor académico y que también sigue de cerca cada uno de los cursos y capacitaciones que vamos dando. Así que justamente hablando de Rodolfo, le vamos a dar la palabra para que hoy nos dé el puntapié inicial del encuentro de este día. Rodolfo, te dejo con micrófono abierto. Bueno, gracias Fernanda, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Este es el segundo encuentro, el primero estuvo muy jugoso, muy bueno, y este seguramente va a estar muy bueno también. Agradecer a Mónica por la parte que le va a tocar al principio sobre técnica legislativa, lo que la conocemos, sabemos de su profesionalismo. Ahí ha hecho cursos de este tipo en toda la provincia, en muchísimos municipios, por parte de la legislatura provincial, así que seguramente va a ser bien aprovechada. Después tenemos a Patricia Torres, una compañera que ha sido concejal en Zapala, municipio de primera categoría, compañera obviamente comprometida con su comunidad, y que va a contarnos también experiencias de su paso por el Consejo Deliberante de Zapala. Y también tenemos a Lorena, otra compañera que ha sido concejal de Loncopué. Y bueno, de la misma manera que Patricia va a contar sus experiencias, que viene bien, porque aquí tenemos concejales y concejalas, pero hay compañeros y compañeras, vecinas, vecinos que quieren conocer más de cerca lo que es la institución, la institucionalidad de esta primera herramienta que uno lo tiene a mano en las comunidades, que es el Consejo Deliberante, donde es la caja de resonancia de diferentes, digamos, espacios políticos, representaciones ideológicas y de historia en esa caja de resonancia. Y quiero rescatar, hubo muchas cosas para rescatar de la reunión pasada, del otro lunes, pero algo que dijo Claudia Bernaza, al final creo que era por una pregunta de una concejala, que sí se podía hacer tal cosa, no recuerdo bien qué era lo que le preguntaba, y Claudia le dijo algo así como que, bueno, hay que tener valentía, osadía para hacer las cosas, a veces inclusive ir un poquito más allá de lo que dicen las normas y las leyes, siempre y cuando sea una lucha por conquistar nuevos derechos, ¿no? Bueno, para ser autorreferencial en esto, nosotros en Ehuecú, por ejemplo, cuando sancionamos la ordenanza
de interculturalidad, donde en el Huecú hay 2 comunidades mapuche. Entonces era incluir los 2 loncos, en ese momento eran 2 varones, y creo que siguen siendo 2 varones, a la comisión municipal, que como saben que en los municipios de tercera, el consejo deliberante se llama comisión municipal, donde está presidido por el que se le dice intendente, pero en realidad es presidente de la comisión municipal. Lo que nosotros hicimos una ordenanza que no estaba, que iba más allá de los límites, inclusive más allá de las... no, en ese momento ya estaba sancionada, no, todavía no estaba sancionado el derecho de los pueblos originarios en la Constitución provincial, así que fuimos precursores en eso. Y todos nos decían, es inconstitucional, porque no está en la Constitución incluir la representación de los cargos políticos de las comunidades mapuche, como son los loncos, en el mismo Consejo Deliberante, en la Comisión Municipal. Inclusive hubo una acción no sé si de gobierno provincial, pero sí eran abogados en ese momento muy relacionados con Sovich, que presentaron una acción de inconstitucionalidad a esta ordenanza, y después el Tribunal Superior de Justicia falló a favor nuestro. Es decir, a veces hay que tomar las decisiones y obviamente todo dentro de la ley, ¿no? Pero hay cosas, cuando hay nuevos derechos, no están contemplados a veces dentro de la ley. Y bueno, hay que ir un poco más allá y ver qué pasa. Mientras sean, digamos, acciones que garanticen derechos a minorías o no minorías, o a la generalidad de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, hay que meterle pata, hay que animarse. Y por eso también es bueno, hoy lo que vamos a ver, el tema de la cuestión de la normativa, de la cuestión, ahora que va a hablar Mónica, de la cuestión legislativa, no me sale ahora la palabra. Técnica legislativa. Técnica legislativa. Es importante porque fíjense que a veces hay algunas argucias para cambiar, o inclusive una ley, o la orientación, o el fundamento, o el objetivo de la ley. Se puede cambiar por una coma, inclusive. Entonces, bueno, hay que estar atentos siempre a la técnica legislativa, y para eso tenemos hoy, por suerte, la presencia de Mónica Navales, que es una especialista en el tema. Así que adelante, Mónica, y gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que me tiraste todo encima, sí. Bueno, yo no sé, me tenían que dar el hospedador, porque tengo un pequeño PowerPoint. Primero agradecer, y bueno, veo varias caras conocidas, así que es un placer. De acá estoy viendo a Jesús, son muy pocos los que voy enganchando, así Lorena, compañeras y compañeros que hemos estado en diferentes encuentros, y bueno, permanentemente estamos en contacto, así que es un placer recibirlos y recibirlas. Recién Rodolfo estaba hablando, decía esto de la técnica legislativa, ¿no? Si nos tenemos que ir a la definición de los diccionarios, vendría a ser... es medio difícil de entender esto de que la técnica legislativa es el arte de elaborar textos con la menor cantidad de errores posibles. Bueno, y ya ahí si nos vamos ahí, es difícil memorizar todas esas cosas. Entonces, por ahí para hablarlo en palabras un poco más fáciles, vamos a decir que la técnica legislativa se divide en 2 partes, principalmente, ¿no? Primero, la técnica legislativa interna, que es la escritura de los textos, de cómo escribir. Y bien decía Rodolfo recién que una coma puede cambiar una partida presupuestaria, como alguna vez pasó en un presupuesto de la provincia por el año 2000 y pico, que por una coma se cambió algo y hubo que hacer una nueva norma para modificar eso, ¿no? Y la técnica legislativa externa es todo lo que gira alrededor, o sea, todo el funcionamiento, todo lo que se necesita para lograr aprobar una norma. Y en este caso no vamos a hablar solamente de ordenanzas, sino que también vamos a hablar de todas las normas que aprueban dentro del Consejo Deliberante, ¿sí?
Para arrancar, no sé si me dieron ya el hospedador, si puedo compartir A ver, pantalla. sí, Eh, Moni, ahí te comparten, ya estás lista para compartir pantalla y le quería decir a los Perfecto. compañeros y compañeras que están en la sala que todas las preguntas que tengan las envíen por chat, que al finalizar el encuentro se las vamos a pasar a las oradoras, ¿sí? Para que no se queden con la inquietud de cómo seguimos. Así que, Mónica, adelante nomás. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Yo igualmente el otro día, cuando estuvo Claudia y Victoria, había notado algunas preguntas que hicieron y bueno, las vamos a charlar también, que tienen que ver con el funcionamiento de los municipios de acá de la provincia, ¿no? Esto que hablábamos de los diferentes tipos de municipios que tenemos dentro de la provincia del Neuquén, ¿no? ¿De dónde nace todo esto? Y esto va a ser una pequeña introducción que quiero hacer con referencia a nuestra Constitución Nacional, que dice que estamos en un país, ¿no? Que tenemos una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Para ir metiéndonos en dónde vamos a estar parados ahora. Representativa porque el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante, ¿no? En este caso vamos a hablar de quienes representan dentro de los cuerpos legislativos al pueblo. ¿Qué quiere decir representar? Representar es hacer presente a quien no está. O sea, nuestros legisladores cuando están sentados en la banca están representando a una determinada cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no pueden estar sentados ahí, ¿no? A eso se refiere el representativo. Y republicano, tenemos varias formas de lo que quiere decir republicano, y acá nos metemos en que ser un país, que ser una república es la separación de poderes, ¿sí? Tenemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial. No vamos a desarrollar el resto porque si no vamos a tener una charla mucho más larga, pero dentro del sistema republicano está la división de poderes. Y la forma federal, que al haber un gobierno nacional que es representativo, republicano y federal, la misma forma de gobierno dentro de las constituciones de las provincias debe repetirse, ¿sí? Eso fue, a modo introductorio, de dónde nace nuestro poder. Y a mí me gusta arrancar con este dibujito que tenemos acá, para ver la diferencia que hay entre una empresa privada y un cuerpo legislativo, ¿no? En una estructura legislativa, que es de donde estamos ahora metiéndonos, y una empresa privada. Vieron que la empresa privada, quienes toman la decisión, son los dueños, ¿no? Los que están arriba toman la decisión. A partir de ahí se va bajando la orden a los jefes de divisiones, a los directores, después pasa a los obreros. Quien elabora el producto final es el último que está en el eslabón, el piso, ¿sí? De esta pirámide es quien elabora. Vamos a suponer un auto. Se toma la decisión de realizar un auto rojo con 5 puertas de determinada manera. Se va bajando la orden y quien pone el último tornillo en ese auto son los obreros que están abajo, ¿sí? Los técnicos que están abajo. En el caso de los cuerpos legislativos es al revés esa pirámide. O sea, quienes toman la primera decisión son los legisladores en forma individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el legislador tiene este poder de saber absorber la demanda social para poder buscar una solución. Presenta un proyecto, ese proyecto después pasa a otro escalón que es un poco más representativo, que son las comisiones. ¿Por qué decimos más representativo? Porque ahí empiezan a jugar varios partidos políticos que representan esos legisladores. De ahí pasa a otra comisión, que es la llamada en general, no en todos los consejos deliberantes existe, ¿sí? Esto está determinado en los reglamentos internos. La Comisión de Labor Parlamentaria, que en muchos consejos deliberantes de la provincia están, y son los presidentes de todos los bloques legislativos, más las autoridades de cada cuerpo legislativo. Y de ahí, el producto final, fíjense de dónde sale, que es en el caso de la legislatura sería una ley, en el caso del departamento de los municipios es la ordenanza. Resolución, comunicación, declaración. ¿Ven que en ese caso el producto final sale de la cabeza? Es quien elabora eso, porque ahí se le pone el número, porque ahí se sanciona. ¿Sí?
¿Alguna pregunta quieren ir haciendo? Las van escribiendo y las vamos viendo. Y acá, en esta pirámide, no vamos a ampliar, a desarrollar demasiado esto de la pirámide, porque los abogados esto lo ven en años, dentro de la universidad. Nosotros descaradamente, en 15 segundos les voy a decir dónde vamos a estar ubicados acá. Fíjense que en esta pirámide, que es la que debe respetar cada cuerpo legislativo, ¿no? Cada departamento legislativo, para ver a dónde tiene que ingresar lo que va a aprobar. ¿Sí? Tenemos en la cabeza de esta pirámide, fíjense, está la Constitución Nacional con los tratados internacionales que tienen el rango constitucional, ¿no? Después siguen los decretos presidenciales, más abajo las leyes nacionales, después la Constitución de cada provincia, las leyes provinciales, acá están las cartas orgánicas en los municipios, ahora vamos a ver la división de cada municipio de Neuquén, y acá están las ordenanzas, o sea, todas las ordenanzas que aprueben los departamentos legislativos van a estar acá. Ahora, ¿por qué es importante que todos y todas los legisladores y legisladoras de toda la provincia conozcan todo lo que hay adentro de esta pirámide? Yo siempre les digo que ser concejal es más difícil que ser diputado nacional. ¿Por qué? Porque para poder ingresar una ordenanza a esta pirámide, tienen que conocer qué dice, en el caso de primera, una carta orgánica, también qué dicen las leyes provinciales, también qué dice la Constitución. ¿Por qué? Porque nada de lo que ingresen dentro de esta pirámide puede contradecir alguna norma que esté más arriba. Nada. ¿Por qué? Porque si no se declara inconstitucional y eso cae. ¿Se entiende? O sea, cada legislador municipal, con su grupo de asesores, por supuesto, porque el legislador no tiene por qué ser abogado, ni tiene por qué ser contador. Para ser legislador lo más importante es saber absorber la demanda social. Esto es muy importante saberlo, porque vieron que por ahí lo que se dice en la calle es, ay, pero ¿cuándo van a esto de la meritocracia que tanto se habló en el gobierno anterior? Lo importante para ser un legislador no es eso, sino que es entender lo que el pueblo necesita para poder volcarlo o pedir ayuda para poder hacerlo dentro de una norma, ¿sí? Pero bueno, todo esto lo tienen que saber. Y acá ya estamos hablando de lo que es, fíjense, la técnica legislativa externa, ¿sí? Todo esto tiene que ver con todo lo externo. Después vamos a terminar en lo interno, que es lo más finito. Dentro de nuestra provincia, nuestra Constitución dice que tenemos estos 3 tipos de municipios, de los cuales tenemos, de primera categoría, dijimos que el otro día lo charlaban y lo contaba Rodolfo, igualmente ahora hizo una introducción, y yo quiero decir algo que Rodolfo Canini dijo. Rodolfo Canini fue convencional en la reforma de la Constitución en el año 2006, ¿sí? Y me lo imprimí para leerlo textual, una parte que yo siempre la hablo dentro de los cursos que doy. Y tenemos, bueno, los municipios de primera categoría, más de 5.000 habitantes, y ellos tienen su carta orgánica, ¿sí? Su carta orgánica, ustedes vieron que hay municipios dentro de la provincia de Neuquén que tienen viceintendente. Y nos podemos preguntar por qué. O sea, Zapala no tiene viceintendente, Chosmalal tampoco, pero tenemos Villa Langostura que sí tiene, tenemos Junín de los Andes que sí, tenemos San Patricio del Chañar que también, y ahora, después tengo ahora la otra lista, la lista en la diapositiva que sigue. Pero ¿por qué tienen algunos sí y otros no? Porque lo dice su carta orgánica, ¿sí? ¿Quién hace esa carta orgánica? La hacen los convencionales, que después que cada localidad pasa a los 5.000 habitantes, y para esto tiene que haber un censo, ese censo lo aprueba la legislatura, y después, bueno, cada consejo llama una convocatoria de convencionales constituyentes para redactar la carta orgánica, bla, 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 y ahí se determina cómo va a ser la organización de cada municipio, ¿sí? Por eso algunos tienen viceintendente y otros no. En el caso de los de segunda y los de tercera,
tienen algo con lo que se rigen, ¿no? Con lo que tienen que moverse adentro de esa ley, que es la ley 53, que es la ley de municipalidades de la provincia de Neuquén. La ley 53 tiene muchísimas modificaciones, así que yo les recomiendo, para buscar la ley 53 dentro de la web de la legislatura, van a tener que ensamblar todas las modificatorias que hay, que son muchísimas. Y bueno, ¿qué es lo que dice la ley 53 con respecto a nuestros municipios? Dice que los de segunda, que están entre 1.500 y menos de 5.000, tiene un intendente y tiene 7 concejales. Los de tercera tienen 1.500 y 500, ahí adentro está. Y acá nos encontramos, yo acá les voy a mezclar el primer error que hay de técnica legislativa, interna. Por eso me gusta ponerles esto acá. Fíjense que tenemos acá este artículo, ¿por qué no se pudo tocar dentro de la reforma en el 2006? Ustedes, yo les cuento que para poder reformar una constitución, en el caso de nuestra provincia, tiene que haber una ley que convoque, ¿no?, a la reforma con una mayoría especial y todo eso. Y a la vez la ley tiene que decir qué artículos se pueden tocar. No se puede tocar nada que no sea esa lista de artículos que está dentro de la ley. Este artículo no estaba, entonces quedó así. Fíjense que tenemos, ¿qué pasaría con un municipio que tiene exactamente 5.000 habitantes? ¿A dónde quedaría? ¿Sí? O si tuviese exactamente 1.500 habitantes. Tiene que ser algo que, o sea, medio raro, pero ¿puede pasar? Sí puede pasar. ¿Dónde lo metemos ahí? Y ahí tenemos el primer error de técnica legislativa interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque está faltando dentro de la Constitución la palabra inclusive, o haber puesto un número más, ¿sí? Pasó en varias ordenanzas que he visto cuando hablan de las edades, o que quieren reglamentar con algunos temas de horarios. Es muy importante que cuando escriban las normas tengan en cuenta esto, que no se superpongan los horarios o los números. Hay una ley nacional de los años en los años 90, que la ley decía que los contratos que estaban, o sea, los que firmados en el año antes del año 90 iban a pagar un determinado interés. Y decir, los que estaban firmados después del 90 iban a pagar otro. ¿Qué pasó con esto? Los que habían firmado el contrato en el año 90 se encontraron ahí con que habían quedado fuera, ¿sí? Entonces tuvo que haber una ley que modifique esa, diciendo qué pasaba, dentro de qué categoría estaba incluidos los del año 90. Por eso, escribir una norma no es tan fácil. Por ahí cuando se habla de esto de que los poderes legislativos o los cuerpos legislativos se toman todo su tiempo, tardan mucho en aprobar una ordenanza, tardan mucho en aprobar una ley. Bueno, tiene que ver con que hay un montón de cosas y de cuestiones que hay que ir viendo para que no pasen estas lagunas, ¿sí? En el caso de las comisiones de fomento, que bueno, en la reforma de la Constitución, yo siempre repito una frase que dijo el convencional Canini, que dice que las comisiones de fomento son embriones de los municipios de tercera, ¿no? Y eso es real, porque ya empiezan a funcionar y a ver cómo está funcionando el de tercera para después pasar y moverse de categoría. Y en el caso de los municipios de tercera, miren, yo acá hice la lista, como para que ustedes por ahí si quieren sacar una captura de pantalla, una foto o algo, por eso la puse acá. Fíjense que los de primera categoría solamente tienen viceintendente Junín, El Chañar y Villa Langostura. Y la cantidad de concejales la pone cada carta orgánica, ¿no? Y acá está toda la lista. Están los de segunda, las comisiones municipales o municipios de tercera y las comisiones de fomento. ¿La puedo pasar? No sé si quieren. ¿Sí? Bueno. Bueno,
acá está lo de la Carta Orgánica que les decía recién, lo paso, lo de los municipios de segunda categoría, que tienen intendente o intendenta, y el legislativo 7 concejalas y 7 concejales. Con respecto, otra cosa que les quería contar de esto de la técnica legislativa también, vieron que en la ley 53 hay una parte que dice que los que ocupan los cargos en el Departamento Ejecutivo, los intendentes, pueden ser reelectos, ¿no? Nunca se modificó eso. Explícitamente nunca se modificó. Ahora bien, ¿cómo se mueve? Fíjense que cuando se modifica la Constitución y dicen que ya no van a poder ser de una sola vez, o sea, por un periodo, no hizo falta modificar explícitamente abajo, ¿por qué? Vemos acá arriba, todo lo que está para abajo también se mueve. Por eso es muy importante estar, los que van a seguir la carrera, ¿no?, legislativa, o ayudar a los legislativos dentro de toda la provincia, estar atentos siempre que se va modificando arriba. ¿Por qué? Porque implícitamente se va modificando también abajo. ¿Sí? Bueno, esto es lo de los municipios de tercera, que les dije recién, que son los 5 miembros titulares y 5 suplentes. Y fíjense que dice, tiene las mismas atribuciones y limitaciones otorgadas a los departamentos ejecutivos y deliberativos de los municipios de segunda. Esto lo quise resaltar acá porque el lunes pasado hubo una concejala, creo que de las Coloradas, que había hecho una pregunta si podían presentar proyectos, ¿sí? Si ellos como comisión municipal podían presentar proyectos dentro de la comisión municipal. Y yo les cuento que sí, porque la misma ley dice que tiene las mismas atribuciones y limitaciones de los departamentos ejecutivo y legislativo de segunda. Y vuelvo a lo que dijo cuando arrancamos Canini, que dijo, hay que animarse, ¿sí? Y de verdad que hay que animarse, porque en varias comisiones municipales pasa que los intendentes son los presidentes de las comisiones municipales, que son los administradores, dice la ley 53, ¿sí? Son los que administran, pero eso no quiere decir que tengan el mando absoluto de todo. No, son los que administran y son los que ejecutan y aplican las ordenanzas que aprueba todo el cuerpo. En una comisión municipal uno es el presidente, pero el resto del cuerpo no está en cohete para firmar solamente las ordenanzas. Todos legislan, los 5, no por nada dice la ley 53 que para poder aprobar estar en una sesión y aprobar algo, mínimo tienen que haber 3 concejales o concejalas. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien? Yo desde acá no los veo, por eso no sé si hacen alguna pregunta o algo. Me interrumpen, cortan el micrófono y hablan, ¿eh? ¿Sí? A la única que veo es a Nancy Parrilli de acá. ¿Está todo bien? Bueno, buenísimo. Bueno, ¿y cómo funciona o cuándo y qué es lo que puede hacer cada consejo deliberante, cada departamento legislativo dentro del año calendario, ¿no? Los concejales y concejalas, o sea, todo el cuerpo asume el 10 de diciembre, ¿no? Y ahí arranca toda la tarea legislativa, ¿no? Pero tenemos acá con distintos periodos. Esto es un lenguaje muy técnico, pero es para saber a dónde va trabajando el Consejo Deliberante con más producción. Tenemos el periodo constitucional, que son los 4 años de gobierno. Esto tenemos que separarlo para saber bien cómo funciona. Decimos, periodo constitucional, 4 años de gobierno, ¿sí? Desde el 10 de diciembre que asumen hasta el 10 de diciembre de 4 años después. Pero a la vez, cada cuerpo legislativo tiene 4 periodos legislativos. 4. De los cuales cada periodo legislativo tiene 2 periodos. Uno ordinario y otro extraordinario.
Esto pasa en los de primera, en los de segunda y en los de tercera. No es que pasa en el Poder Legislativo de la provincia. Yo estoy hablando de lo que dice la Ley 53, de cómo funciona cada uno de los departamentos legislativos. Ahora bien, dentro de estos dos periodos distintos, ordinario y extraordinario, arrancan el 1 de marzo. Ustedes vieron que el 1 de marzo da el discurso, ¿quién? El intendente o la intendenta, el gobernador o gobernadora y el presidente o presidenta, ¿sí? ¿Por qué dan los discursos ellos? ¿Qué es lo que tienen que decir? La Constitución los manda a hacerlos para contar qué es lo que van a hacer y qué es lo que hicieron, ¿sí? La Constitución dice que tienen que dar cuenta de su administración, pero en palabras más comunes es esto. ¿Qué hice el año pasado cuando me aprobaron el otro presupuesto y qué voy a hacer con este plan de gobierno que tengo para este año? Fíjense y presten atención en esto, que todos los años siempre pasa, que se espera para la fecha del discurso del gobernador, se espera la fecha del discurso del presidente o presidenta siempre. ¿Por qué? Porque si la autoridad máxima va a dar alguna política distinta, el gobernador o gobernadora la va cambiando también. Y los intendentes lo dan después también. Y ahí presentan proyectos para que, como empieza el periodo ordinario, que es el trabajo, la mecánica legislativa, ¿no? De más producción, va y entrega un montón de proyectos, si quiere, ¿no? Pero en general pasa eso. Y ahí hace la apertura, bueno, ahí se sesiona y se arranca con todas las sesiones. Ahora bien, ¿cómo trabaja el departamento legislativo adentro? Se hace un proyecto, ¿sí? Cualquier concejal o concejala. En el caso del Poder Legislativo de la provincia de Neuquén, es una de las únicas provincias en el país que cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley, en forma solo, ¿no? Cualquier ciudadano solo puede presentar un proyecto de ley. En el caso de los consejos deliberantes, lo dice, cada carta orgánica hay algún tipo de juntar firmas, del padrón, o lo presentan los concejales y concejalas, por bloques o individual. En esto quédense tranquilas, porque el otro día cuando esto que les contaba de las coloradas, y hubieron 2 o 3 más que preguntaron también, que decían si podían presentar solos o solas el proyecto. Sí lo pueden presentar, ¿sí? En forma individual en cada mesa de entrada de cada consejo deliberante. Ingresa a mesa de entradas, se le pone un número de proyecto, ¿sí? Se registra, como en todos lados. Tengan en cuenta que cuando ingresa un proyecto por mesa de entradas, le dan el ingreso, le ponen el número y queda ahí, no lo pueden volver a retirar. No se pueden retirar los proyectos. ¿Por qué no se pueden retirar los proyectos? Porque una vez que lo entregamos ahí, deja de ser nuestro, ya es del cuerpo, ¿sí? Entonces, no, dámelo que me lo llevo, me equivoqué. No, todo eso se puede arreglar después en otro de los pasos que vamos a ver ahora. Ingresa el proyecto, se le pone el número, en el caso de que llegue a haber comisión de labor parlamentaria, eso va a la comisión de labor parlamentaria. ¿Para qué sirve esto, la comisión de labor parlamentaria? Para hacer el plan de labor. ¿Qué significa el plan de labor? Es decir, todos los presidentes de los bloques y el presidente del cuerpo o presidenta, vamos a armar esto en la sesión se va a tratar esto. Esto no quiere decir que va a ser a rajatabla de esta manera, ¿sí? Es armar el orden del día. Pueden haber algún concejal o concejala que puede meter en la sesión un proyecto que se llama presentarlo sobre tablas. Esto se utiliza mucho como factor sorpresa, ¿no? En los poderes legislativos, cuando a veces no queremos que el resto se entere de que nosotros queremos meter un proyecto en ese momento. Pero eso es algo que es mucho más largo, lleva otra votación y es otra cosa. Arman el plan de labor, pasa a la sesión, ¿sí? Cuando el presidente o presidenta del cuerpo nombra ese proyecto y dice que pasa a una comisión, comisiones permanentes que están dentro de los reglamentos internos, que son los que estudian cada proyecto.
En ese momento es cuando un proyecto toma estado parlamentario. Vieron que muchas veces en los diarios o en los medios de comunicación dicen, tomó estado parlamentario el proyecto de ley tal cosa, tomó estado parlamentario tal cosa. ¿Eso quiere decir que ese proyecto va a ser aprobado? No, no se engañen con eso, ¿sí? Solamente el tema de decir, tiene estado parlamentario, tomó estado parlamentario, quiere decir que lo nombraron en la mesa de la presidencia y lo enviaron a comisión. Una vez que pasa a comisión, se termina la sesión, bla, bla, va a la comisión. Dentro de la comisión, es lo que el otro día lo charlaba, lo decía Victoria Tolosa Paz, que lo explicó muy bien, del cuerpo legislativo, ¿no? De todos los cuerpos legislativos, la cocina son las comisiones permanentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se trabaja la parte fina de cada proyecto. Es donde se convoca se convoca para hablar a las instituciones que tienen que ver con eso, a las secretarías. Se me está cortando la conexión a internet. Cualquier cosa me avisa. Si se me llega a cortar, ahí se me volvió. Donde realmente se estudia bien todos los legisladores y legisladoras se pueden reunir con todos los que van a estar involucrados en ese tema. Así todo ha pasado muchas veces que se firma el despacho de comisión, va a la sesión y ¿se puede modificar? Sí. También se puede, casi me sale el sí se puede. Prohibida la frase. Se puede modificar adentro del recinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que haya, no sé, que se les haya pasado algo, porque a veces pasa con el apuro de querer arreglar esta demanda social o de solucionar esta demanda social, a veces pasa que algo pasa, algo faltó. Entonces, para eso, ahí está, con las firmas necesarias, ¿sí? En general, en los consejos deliberantes de la provincia, los integrantes de las comisiones son 5. Firmar ese despacho. Y acá voy a hacer una pausa y voy a aclarar esto porque siempre me lo están consultando. 3 firmas necesitan, si tiene 5, ¿sí? La mayoría. La mayoría tiene que firmar. Ahora, la mayoría tiene que firmar porque sí, vamos a suponer. Queremos que se regule que, no sé, el precio de, no sé, no se me ocurre, el precio de la botellita de agua va a ser de 20 pesos dentro de este municipio. Entonces, hay una parte de la comisión que dice, no, queremos que salga 25, y la otra dice 20. Bueno, tenemos 3 nada más que están de acuerdo con que se vendan las botellas de agua. Ahora bien, si hay 2 que dicen 20 y uno que dice 25, pero firman 2 despachos distintos, ese proyecto se habilita para tratarlo dentro del recinto, dentro de la sesión, ¿sí? Ahora, si no tengo alguna de estas firmas, no se puede y va quedando en la comisión. Consenso que buscan tanto los concejales y concejalas, los diputados y diputadas, que tienen para que un proyecto salga, y a veces se dice, ¿por qué tarda tanto? ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Puede morir en la comisión ese proyecto? Sí, puede morir ahí. ¿No sale? ¿No nos ponemos de acuerdo? No sale. Si vos decís 20, yo pongo un ejemplo a veces medio que pasó en la legislatura, ¿sí? Cuando ustedes se acuerdan todos cuando iban a bajar, cuando bajaron el 20% de zona a los estatales, se prendía fuego la provincia, ¿no? Porque habían marchas, movilizaciones por todos lados, habíamos cortado el puente, nosotros los legislativos estábamos adentro tomando la legislatura, afuera estaban todos los estatales y toda una cosa así. ¿Qué pasaba? Para que salga ese despacho de comisión se necesitaban 7 firmas, ¿sí? Y tenían solo 6 firmas, 6 que decían que el presupuesto ese salga con esa rebaja.
Y no salía y no salía. ¿Qué pasó? ¿Cómo se pudo destrabar? Porque eso después se pudo destrabar. Hubo un diputado de la oposición que firmó que el presupuesto salga pero con el aumento, sin el descuento del otro 20%. ¿Se entiende? Había 6, que era el oficialismo, que decía que salga con el 20 menos. Y la única manera de destrabarlo y que se trate fue que el otro de la oposición presentó un despacho que decía que salga con el 20% más. Pero ¿qué pasó con eso? Se habilitó el tratamiento. Muchas veces esto pasa y es necesario, no lo estoy criticando, no lo tomen como que es una crítica o que estoy a favor o en contra de esto, porque cada uno podemos tener nuestra opinión en esto. Pero como que se destrabó el conflicto, yo no estoy de acuerdo porque le bajaron la zona a los estatales, ¿no? Pero digo, se destrabó ese conflicto del tratamiento. Y así pasa en general en todos los cuerpos legislativos. Se busca el consenso, bueno, dale, vos saca uno que diga sí, así lo podemos tratar, total la radio, la tele, va a decir que vos estás diciendo todo lo contrario, bla, bla. ¿Se entiende? Esto, la política es un arte, es el arte del consenso, es el arte de todo esto, ¿no? Y bueno, y está bien. Bueno, sale el despacho, va a la sesión. En la sesión, ¿qué pasa? Se aprueba. Bueno, este tratamiento de la aprobación son 2 tratamientos. Uno es el tratamiento en general y el otro es el tratamiento en particular. Esto pasa en todos los cuerpos legislativos. Si bien en la Constitución de la provincia dice que la legislatura para aprobar una ley tiene que ser en 2 días distintos, uno un tratamiento en general y otro el tratamiento en particular, no así pasa en los consejos deliberantes. En los consejos deliberantes de Neuquén, la ley 53 y las cartas orgánicas dicen que se aprueba en general y en particular, pero no dice que tiene que ser en días distintos, ¿sí? Lo pueden hacer en el mismo momento. ¿Qué quiere decir tratamiento en general? Quiere decir que cada uno de nosotros y nosotras vamos a dar qué es lo que pensamos de todo el proyecto en general, ¿no? El fondo de la cuestión se le llama. Una vez que se aprueba eso, pasamos al tratamiento en particular, que es esto del artículo por artículo, que puede llegar a modificarse alguna parte. ¿Puedo votar, si soy concejal o concejala, puedo votar que sí al tratamiento en general y que no a algunos artículos? Sí, puedo hacerlo. También puedo hacerlo. Tienen que tener en cuenta que cada concejal es libre en su votación de tomar cada decisión de esto. Una vez que se aprueba, ¿no? Vamos a suponer cerramos el tratamiento de este proyecto y el presidente o presidenta dice queda aprobada la ordenanza. ¿Es una ordenanza ya? No. No es ordenanza hasta que no pasa al departamento ejecutivo y el departamento ejecutivo la promulga o la veta. ¿Cómo la promulga? Puede hacer un decreto de promulgación o puede dejar que pasen los 10 días y ya queda promulgada de hecho. ¿Sí? Porque a veces por ahí llaman de algún consejo y dicen, che, pero no hizo ningún decreto, qué sé yo, ¿y cuánto pasó? Pasaron como 20 días, ya está promulgada, de hecho. ¿Sí? Si la veta, ¿qué pasa? Vuelve al legislativo y ahí se necesitan 2/3, ¿no? Eso está bien establecido también en la ley 53 y en la Constitución con el tema del veto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Esto es técnica legislativa externa, ¿sí? Acá estamos hablando todo lo externo. ¿Alguna pregunta quieren hacer? Interrumpime nomás, ¿eh? Mónica, vamos a dejar que vos termines la exposición y después te hacemos todas las preguntas. No, bueno. todavía no hay un par, hay un parcito. Buenísimo. Bueno, ¿qué tiene, ¿de dónde nace esto de acá del tratamiento en general y en particular, en este caso en la provincia de Neuquén, vieron que somos unicamerales? Por eso, cada consejo deliberante también es unicameral, tiene una sola cámara. ¿Vieron esto de la Cámara de Diputados, Senadores, eso que son 2 cámaras? Ahí es distinto también el caso. Hablamos en la provincia del Neuquén, nuestra constitución son 2 días distintos, y en los consejos deliberantes se hace en el mismo momento de la sesión. Bueno, seguimos. Mayorías.
Esto yo se los puse así, yo no sé, Rodolfo, si vos les compartiste el libro que te mandé, yo no sé si te lo mandé por WhatsApp, porque está bueno, porque hay un montón de información que tiene que ver con esto de las votaciones y de las mayorías también, y si no, yo después se lo voy a mandar a Rodolfo para que se los comparta a todos y a todas, algunos... El libro para Cristina. El libro para Cristina te lo tengo que dar porque aparte mi libro tiene una referencia y una frase de Néstor cuando empieza. No, no lo compartí, está bueno compartirlo, sí, sí, sí. No, pero te lo voy a mandar a vos para que vos se los mandes por WhatsApp al grupo. Bueno, y ahí está explicado también esto de las mayorías. Pero en esto lo más importante que hay que tener en cuenta, fíjense, primero, esto de la mitad más uno y más de la mitad no es lo mismo. ¿Vieron cuando dicen, el quórum es más de la mitad? El quórum es la mitad más uno. Bueno, no es lo mismo eso. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la mitad más uno, hagamos la cuenta así, son 7 concejales, ¿sí? La mitad son 3,5. Serían 3,5. Más 1, 4,5. Las personas no se dividen al medio, entonces son 5. Entonces, en un cuerpo de 7, la mitad más 1 son 5. En cambio, el más sería 3,5 más de la mitad es 4. Hay una persona más o menos de acuerdo a cómo la nombremos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es solamente para tener referencia en esto de las mayorías. Y bueno, y tenemos... En muchos, van a encontrar dentro de la Ley 53 y dentro de la Constitución y dentro de los reglamentos internos, muchas formas de nombrar a las mayorías. Por ejemplo, cuando hablamos de mayoría simple, siempre tienen que tener en cuenta que es sobre los presentes. Siempre que es simple, es sobre los presentes. Y siempre que es absoluta, es sobre el total. ¿Sí? Ahora bien, si decimos mayoría simplemente, se necesita la mayoría. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la mayoría simple. Si decimos mayoría de votos quiere decir de los que están ahí. Si decimos mayoría de las y los presentes, que así también están algunos reglamentos, es solamente de los presentes. Ahora bien, mayoría de la Cámara, mayoría de los miembros, mayoría del total de los miembros, mayoría de los concejales y concejalas o diputados y diputadas en ejercicio, también es mayoría absoluta. Yo por eso por ahí se lo puse acá como para hacer una captura de pantalla, para que vean las distintas formas en las que se van nombrando las mayorías dentro de todo esto, de la Constitución, de la 53 y en los reglamentos internos. Bueno, acá hice un dibujito con respecto a los municipios de primera y segunda, así que no, ¿qué es eso? Bueno, y ahora nos vamos metiendo a 6:30, 7:30. Yo ya tengo que ir cerrando, pero ya en 10 minutos cierro, ¿sí? Los distintos tipos de sanciones que tienen los consejos deliberantes. ¿Sí? Tenemos ordenanza, que dijimos que es lo que metemos en la pirámide. Es muy importante esto. Las ordenanzas son las que metemos en la pirámide, ¿sí? Son normas legales que tienen un carácter imperativo. ¿Qué quiere decir imperativo? Que es una orden, es una regla que ordena, ¿sí? Que así como da derechos, también los limita. No tiene que explicar. En una ordenanza que está formada en casi todos los municipios, no digo en todos, porque hay 2 o 3 municipios de la provincia que no ponen más el visto y los considerandos, por eso yo no los desarrollo, porque no son lo importante dentro de las ordenanzas. Tengan en cuenta esto. La ordenanza es una orden, y todo tiene que estar dentro del articulado, todo. Lo que no está en el articulado no es el valor de lo legal, ¿sí? Igual que hacer referencia, de acuerdo a los considerandos que anteceden, tampoco. Lo que queremos poner dentro de la ordenanza, todo lo que queremos legislar, tiene que estar ahí adentro, ¿sí? Y la diferencia que tiene con el resto de las normas que sancionan los cuerpos legislativos es que necesita sí o sí del Ejecutivo para que la promulgue. ¿Por qué? Porque la tiene que aplicar el Ejecutivo.
es quien la administra, el quien la aplica, el quien tiene que aplicarla. Legislativo le ordena al Ejecutivo hacer algo. ¿Sí? Después tenemos las resoluciones. En el caso de las resoluciones de los consejos deliberantes tienen mucho que ver con el reglamento interno y con el funcionamiento. Y me voy a ir hoy a la mañana, que yo les contaba hoy a los primeros compañeros y compañeras que se habían conectado, un consejo deliberante que iba a empezar a funcionar en forma de video así, de Zoom, ¿no? Iba a empezar a sesionar así, y me decía, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que normar esto? Porque hasta hoy era presencial. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces yo le decía que copien de la legislatura, en la página web de la legislatura, si ustedes se meten, están las resoluciones, y pueden copiar y pegar. Tengan en cuenta, las normas no intelectual se pueden copiar y pegar, ¿sí? Todo, tal cual. En el caso de querer hacer un protocolo de sesiones por videoconferencia o querer aprobar hacer las sesiones a través de esta forma de plataforma virtual, la tienen que hacer por resolución del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se manda a sí mismo a hacer algo. Así como hace su propio reglamento interno, que lo ordena la Ley 53, también puede hacer esta forma de funcionar. Las comunicaciones. Ahora les voy a mostrar unos pequeños ejemplos como para clarificar esto. Las comunicaciones siempre tienen un destinatario distinto. Y siempre les pongo como ejemplo, pónganse así de costado y ustedes digan, bueno, ¿a quién le tenemos que hacer la comunicación? Si es para arriba, ¿quién es? El Poder Ejecutivo Provincial, o la legislatura, supónganse, o Vialidad Nacional. O para abajo, alguna comisión vecinal, alguna pyme del pueblo, si le quieren comunicar algo a alguno de ellos, es una comunicación. Ahora bien, tienen que tener en cuenta siempre de poner a quién le van a comunicar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que quieren que se arregle una rotonda que tienen en la ruta que pasa por el pueblo, ¿no? Y no les compete a ustedes, porque es una ruta nacional, o una ruta provincial, supóngase, y quieren que la Vialidad Nacional o la provincia se encargue de poner semáforos en esa rotonda, se me ocurre. ¿Cómo puede hacer el Consejo Deliberante para hacer una norma y decirle, che, Vialidad Nacional, o che, Poder Ejecutivo, ¿por qué no venís y me arreglás la ruta, la rotonda? Lo puede hacer a través de una comunicación. Tienen herramientas, todos los consejos deliberantes tienen herramientas para comunicarse con el resto de la provincia, porque por ahí piensan y delegan en el intendente que haga todo. Que el intendente o la intendenta son los que se juntan con el gobernador o se juntan con el presidente. Y los mismos intendentes o intendentas se quejan de que los concejales no hacen este tipo tampoco de gestiones, y también la pueden hacer, digo, ¿sí? O sea, pueden hacer esto. Y después tenemos las declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones son expresiones de cosas que pensamos. Nosotros declaramos que nos interesa tal cosa. Nos interesa un evento que se va a hacer en el pueblo. Pueden presentar declaraciones a la legislatura, proyectos de declaración a la legislatura, a los consejos deliberantes. Sí, pueden hacer un proyecto diciendo que verían con agrado que declaren de interés o algo que va a pasar en su localidad. También pueden hacerlo. Pueden enviar proyectos a la legislatura de la provincia. Ahí les voy a mostrar algunos ejemplos, y ya con esto voy cerrando, que son los últimos, unos ejemplos como para que les vaya quedando ordenándonos. Puede crear programas, ¿sí? El otro día preguntaban esto de bromatología o de las castraciones y qué sé yo. Pueden hacer proyectos de ordenanza sobre esto y se pueden aprobar ordenanzas en cada localidad de esto. Una creación de un programa de castración. ¿Por qué tiene que ser ordenanza esto? Porque va a gastar dinero, porque la tiene que aplicar el Ejecutivo, porque hay que presupuestar su gasto, porque hay que administrarlo, ¿sí? Por eso es una ordenanza. Crear un código ambiental, ¿por qué? Y por todo esto, porque lleva toda una administración, lleva toda una creación nueva.
y siempre tengan en cuenta que las ordenanzas son para siempre, por más que después se derogue, por más que después caiga, por más que después sea un presupuesto, pero cuando se aprueba para siempre, ¿no? Por eso son ordenanzas. Ratifica un convenio, ¿por qué? Porque el intendente, si firma un convenio, ya sea con el gobernador, con quien sea, con el presidente, el cuerpo legislativo tiene que aprobar la firma de ese convenio. La adhesión a las leyes nacionales de tránsito, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser una ordenanza? Porque la ley 53 dice que para adherir a una ley necesitan de una norma legislativa. Todo esto está escrito, ¿sí? El nombre de una plaza, también. ¿Por qué? Porque es para siempre. ¿Sí? Bueno, esto lo del declara el estado de emergencia es un poco más, porque es como que es una ordenanza y una declaración. No, ¿por qué la declaración de emergencia es una ordenanza? Porque se necesitan modificar partidas presupuestarias, porque nosotros teníamos un presupuesto para esto, pero todo esto lo vamos a tener que correr para allá, o sea, se mueve dinero ahí adentro, entonces necesita sí o sí que el cuerpo legislativo autorice a eso, ¿no? Y para modificar otra ordenanza también. Bueno, las declaraciones, dijimos, son expresiones, ¿ven? Declara de interés legislativo, actividades a desarrollarse, bla, bla, bla. Declara de interés legislativo un encuentro provincial. Repudia también, esto fue una ordenanza, una declaración, perdón, de un consejo que dice repudiar los hechos sufridos en la Casa de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, eso también lo hicieron los consejos, no solamente la legislatura aprobó una declaración de repudio, sino que también muchos consejos deliberantes aprobaron declaraciones y después la comunican a quienes cada consejo quiere. Y acá lo de las comunicaciones que decía, ¿ven? Solicita al Ejecutivo Municipal y al Ejecutivo Provincial, este está arriba, por eso es una comunicación. Después acá, al Poder Ejecutivo Provincial conformar de manera urgente una comisión fiscalizadora. Y las resoluciones, ¿ven? Reglamento interno, o en el caso de que quieran hacer algún trámite interno dentro del Consejo Deliberante, como incorporar una leyenda a toda la documentación, también es por resolución, o sea, compete al Consejo Deliberante. Dejar de compartir pantalla. Hablé muy rápido. Todo esto yo les cuento que yo todo esto, si lo tengo que hablar en 4 horas como mínimo. Hice una síntesis, es mucha información, pero tienen como para leer, lean, todo está en la Constitución, no invento nada. Siempre yo la pongo a Claudia Vernaza, yo le saco mucho material de lo que ella habla desde hace muchos años porque me encanta. Pero digo, todo esto está en la Constitución provincial, nacional, hay libros de técnica legislativa, muchísimos, está el de Héctor Pérez Bourbon, que lo pueden bajar de internet también, que es una genialidad, es muy simple. Bueno, y después a disposición todo el tiempo, algunos de los concejales y concejalas que me conocen saben que bueno, en cualquier momento y a la hora que necesitan, siempre los voy acompañando. Así que ha sido un placer y espero que no hayan quedado tantas dudas. No, bueno, muchísimas gracias, Mónica, clarísimo, concreto, la verdad, una genialidad. Yo que soy concejala en San Martín de los Andes, la verdad que se hacía el seguimiento de tus palabras y tu recorrida sobre la técnica legislativa y siempre es como iluminador escuchar a gente de tanta experiencia como la tuya. Hay 2 preguntitas, una es de Elsa Christensen, concejala de Vista Alegre, y ella dice que cuando cambió el reglamento en Vista Alegre, se incorporó la comisión parlamentaria, pero dice que por desconocimiento de los integrantes del CD, del Consejo Deliberante, no se cumple con la efectiva realización de la misma. Y la consulta es, ¿cuál es la función de la comisión parlamentaria? Ya que entiendo que el orden del día está dentro de la misma, y por usos y costumbres del oficialismo, que encabeza el Consejo Deliberante, lo hacen como cosa aparte.
Mirá, el reglamento interno, todos tienen que decir cómo está conformada. Vieron que les dije, los presidentes de todos los bloques y las autoridades del cuerpo. O sea, los mismos concejales y concejalas tienen que exigir que eso se cumpla, porque el reglamento debe tener un plazo de reunión antes de las sesiones. Esta comisión se junta 24 horas antes, en general, 24 horas antes de cada sesión, para armar el plan de labor, que es el orden del día. Deben exigirlo, hagan notas, no sé, la verdad que cómo sería la forma, nunca vi que no haya pasado, que no se cumpla, a veces se reúnen antes, a veces después. En el caso de la legislatura, dice, preparan el plan de labor parlamentaria y proyectan el orden del día, y siempre es 24 horas antes, ¿sí? O sea, todo esto está escrito, busquen los medios como para hacerlo cumplir. Bien. Bueno, la siguiente pregunta es de Fabiana Cuba, dice, en cuanto a los proyectos, su forma de redacción, cuando se lo presenta, ¿cómo debe ser? Está por un lado los fundamentos, luego los considerandos, digo, porque a veces se leen ordenanzas en los medios radiales y tienen particularidades. ¿Ya se presentan así o como llega con su formato final? Claro. Tienen que tener en cuenta una cosa, esto vieron que yo les decía, lo que tiene valor legal solamente es el articulado. Ahora bien, para presentar el proyecto, lo pueden presentar con el visto, que el visto es de dónde nace esta idea. Los considerandos es toda la explicación de por qué. Considerandos es igual a fundamentos, es lo mismo. En el caso de los proyectos en la legislatura no existe el visto y considerandos, no existe, es solamente nota de elevación, articulado y fundamentos. En el caso de los consejos deliberantes, hacen los considerandos, que son todos los fundamentos, es al revés, hacen los considerandos primero, que son los fundamentos, y después el articulado. Pero es lo mismo, considerando y fundamento es lo mismo. Bien, la última pregunta que tenemos es si sugerimos al Ejecutivo la adhesión a un convenio provincial, ¿es un proyecto de comunicación? Inclusive si en el artículo se lo declara de interés. Y después, la otra pregunta es, en Las Lajas es igual a la legislatura, el trabajo de labor parlamentaria. Bueno, esto no es una pregunta, sino que es un comentario. Pero bueno, estaba esto de si sugerir al Ejecutivo la adhesión a un convenio provincial es un proyecto de comunicación. Si es para sugerir, sí. Sí, es para sugerir solamente. Okay. Ahora, ¿pueden hacer el proyecto ya para adhesión? Y bueno, primero va a tener, si es un convenio, lo tiene que firmar el Ejecutivo con el gobernador en ese caso, sí o sí. Lo que hace el Consejo Deliberante es aprobarlo. Claro, sí, clarísimo, Mónica. Acá, bueno, lo que decía la compañera de Las Lajas es que ellos tienen en labor legislativa, labor parlamentaria, y al otro día sesionan. En San Martín de los Andes es igual, ingresa por mesa de entrada, va a comisión, luego sale a labor legislativa y por último sesión. Es más o menos el mismo formato. Bueno, Mónica, yo como empezamos así tan rápido, no tuve tiempo de leer tu currícula, así que lo voy a hacer rápido antes de agradecerte, obviamente, y darle paso a las otras compañeras que están para disertar. Y dice que Mónica Navales, trabajadora con 36 años de experiencia en el Poder Legislativo, directora de extensión parlamentaria en la legislatura del Neuquén, capacitadora en técnica legislativa a todos los municipios de la provincia del Neuquén. En el año 2006 se desempeñó como jefa de departamento de edición y publicación del diario de sesiones de la Convención Constituyente durante la reforma de la Constitución Provincial, miembro integrante del grupo de trabajo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM para la elaboración de la norma IRAM 30.701, Guía de Técnica Legislativa.
disertante en el Seminario de Modernización del Estado y Gestos en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, autora del libro Guía de Práctica Parlamentaria del Poder Legislativo del Neuquén, el que vamos a estar esperando brevemente. Y con este tremendo currículum tuvimos el honor y el placer de escucharte, Mónica. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. Ha sido muy clara, lo estuve viendo en los chats que van compartiendo los compañeros. Y bueno, por supuesto, si hubiera más preguntas en algún momento te las haremos llegar. Sí, ¿Sí? yo Así les que voy a poner, muchísimas gracias. bueno, te decía que les iba a poner mi teléfono ahí en el chat, por cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que por ahí haya quedado, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Mónica, muy generosa Bueno, de tu parte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, te invitamos, Mónica, obviamente, a quedarte Sí. hasta el final de la jornada para compartir con el resto de las compañeras. Bueno, la próxima disertante es Patricia Verónica Torres. Para la gente de técnica hay ahí un power que ella nos mandó para que lo compartamos. Nació en la provincia de Buenos Aires, en Morón, es madre de 2 hijas, médica con formación en Medicina General Rural de la provincia del Neuquén, jefa del Centro de Salud y coordinadora de la residencia en Medicina General de Zapala, iniciadora de la atención grupal de problemáticas de violencia de género en el Hospital de Zapala y en el Sistema de Salud Provincial, actualmente jubilada de Salud Pública, donde ejerció la profesión durante 30 años. Militante política en tiempos universitarios de la dictadura, participó de la organización del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, es adherente de organizaciones de derechos humanos, militante gremial de SUTEM, primer sindicato de trabajadores del Estado después de la dictadura, en los años 80 en la provincia de Neuquén. Activa militante y asociada a la cooperativa Callín Palio del Huecú, organización social precursora del movimiento de unidad vecinal del Huecú, MUN, partido político vecinal del que fue miembro. Fundadora y candidata a concejal. Militante y política también, candidata en 2 oportunidades a diputada nacional por el Frente Grande, precandidata a diputada nacional, candidata convencional constituyente, autoridad partidaria del Frente Grande Zapala y luego del movimiento Unidad de los Neuquinos que se integró en el 2010. Concejal de la ciudad de Zapala en 3 periodos por el Frente Grande, MUN y NE. Última gestión desde el 2014 al 2019, actual autoridad provincial también del NE. Así que, Patricia, te damos micrófono y lo mismo para los compañeros y compañeras, las preguntas, por favor, por chat y después se las hacemos al final de la disertación. Gracias, bienvenida, Patricia. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Un gusto también esta iniciativa de formarnos, encontrarnos y compartir experiencias que nos enriquecen a todos. Lo mío va a ser menos académico. Mónica, estuviste muy bien, nos diste un buen pie porque hiciste un semblanteo general de la técnica legislativa y yo quiero compartir con ustedes algunos lineamientos generales que me parecen importantes en el trabajo legislativo. Primero, esto que compartimos recién con Mónica, conocer los marcos normativos nacional, provincial, municipal, que de alguna manera marcan el espacio en el que nos vamos a mover para después hacer las propuestas o proyectos o acciones políticas que tienen que ver con las demandas sociales, institucionales y de organizaciones. Es muy importante también conocer nuestras propias reglamentaciones, las propias reglamentaciones del Consejo Deliberante en el que participamos. Como recomendación en mi experiencia es bueno que figuren algunas cosas, que se determinen bien las comisiones
y los espacios de trabajo de cada comisión para que no se superpongan. Es importante en esos reglamentos definir bien esto de las mayorías simples, cómo son los votos. Eso es bueno que esté explicitado porque después se generan debates en medio de las sesiones porque eso no está claro, y algunos reglamentos lo tienen muy bien considerados. No es lo mismo ser concejal de la oposición que oficialista. Digamos, cuando uno acompaña el proyecto de gobierno, es, a mi experiencia, también muy importante establecer canales de comunicación y canales de trabajo permanentes con el Ejecutivo. Si sos un concejal o concejala que pertenece al gobierno de turno, al gobierno municipal, es bueno fortalecer esos espacios, porque después vos, como concejal, sos quien debe defender esos proyectos, porque es el Ejecutivo uno de los actores principales de presentación de proyectos en los consejos deliberantes, y es bueno que uno tenga un buen armado en ese espacio de construcción conjunta, para que uno sea también parte de esa promoción del proyecto, ¿no? Y no solamente el defensor después en el Consejo Deliberante. Y si sos un disidente, un opositor, tenés que tener pensado que el cuerpo deliberante es de mirada múltiple, y el ejercicio del consenso y el ejercicio y la estrategia del armado del consenso es fundamental en tu tarea, lo es siempre, pero todavía más si vos tenés que lograr esas mayorías para que esas propuestas, que no son habitualmente propuestas propias, sino que son propuestas que vos canalizás de demandas de la sociedad. Entonces, para que eso tenga un final efectivo, es bueno que tengamos idea de que hay que ejercitar ese espacio del consenso. Es fundamental que reconozcamos las demandas de la sociedad, no están solamente en los individuos en particular, también están en las organizaciones barriales, están en las instituciones, y vos un poco sos ese mediador de las demandas. Quizás el compañero que está manejando el Power podría incorporarlo acá, que nos sirve un poco a todos para lo que me gustaría conversar en la próxima, y que sería, después de los lineamientos generales, esta es la primera, la segunda es de lo que estuvimos hablando, y volvamos un segundo al anterior, un segundito al anterior. Nosotros trabajamos sobre proyectos legislativos, nosotras y nosotros, ¿no? Trabajamos sobre proyectos legislativos. Es muy importante lo que dijo Mónica respecto al estudio de las problemáticas para traducirlas después en proyectos que sean viables. Entonces, no solamente hay que responder a esa demanda de la sociedad o de la organización, sino también hay que estudiar la problemática, hay que hacer lecturas comparativas, porque se encuentran en muchos espacios, en muchos lugares, iniciativas semejantes a las que a veces nosotros queremos plantearle a la ciudadanía, y está bueno compartir otras miradas y experiencias de otros lugares como comparativas a nuestros proyectos. Y es muy útil en esos casos también armar las redes de concejales que nos sirven un poco para trabajar en conjunto, iniciativas que nos son interesantes a muchos consejos deliberantes. Y también hay que pensar un poco en la práctica y en la táctica para después lograr esos consensos mayoritarios para la aprobación del proyecto que nosotros proponemos. Pero no son solo proyectos legislativos los que trabajamos en los consejos, también son acciones políticas. Y me consta porque, por ejemplo, todo el 2016, los concejales y las concejales anduvimos en las calles junto con la ciudadanía tratando de hacerle frente a las políticas tarifarias del gobierno anterior, y en esa acción política el concejal tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver con el armado de la respuesta
comunitaria y social frente a determinadas políticas públicas que atentan contra sus intereses. En la próxima, yo trato de un poco de la próxima, en la próxima foto, ¿cómo se llama? Ahí está, eso. Me pareció que podía ser útil identificar la tarea del concejal y de la concejala un poco en función de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se viven en los consejos deliberantes. Y yo quiero destacar la fortaleza del concejal y la concejala en su rol de representación del voto popular. Es el voto popular el ladrillo, el simiente de la democracia. Es a través del voto popular y la representación que ejerce el legislador y la legisladora en cada uno de los ámbitos que se lleva adelante eso que se llama democracia, ¿no? Y nosotros, además, en los consejos deliberantes, representamos una institución de la República, un poder de la República. Debemos aprender a jerarquizar ese espacio porque es un poder de la República. Es la trinchera de la representación política, es el primer espacio de representación política. Eso tiene muchas virtudes, nos da muchas posibilidades porque estamos muy cerca del vecino y de la vecina, de sus necesidades, de sus miradas cotidianas, de sus expectativas, de sus pesares, pero también, y acá nos vamos al de al lado, que es las debilidades, es el lugar donde golpea la descalificación y la falta de representatividad de la política sobre la que tanto se vaticina en los distintos medios, ¿no? Que le pegan a la política, y hay como una descalificación de la construcción política. El otro día un amigo decía, frente al poder, a los pobres y las pobres, nos queda la política. Y es así, nosotros tenemos que valorizar ese rol que tenemos como articuladores políticos, de la transformación que te permite como instrumento la política. Así que esa debilidad, nosotros, como me parece a mí, que podemos confrontar frente a esa debilidad con el ejercicio de la representación legítima de la demanda social. Es un espacio No, es acá me parece. Ah, es verdad. Chanchito, ¿qué pasa? Ahí me parece que, bueno, Patricia está con algún problemita de conectividad. Vamos a esperar unos minutos. Si no, avanzamos con Lore Moreno, pero bueno, vamos a ver, esperemos unos segunditos a ver si se puede volver a conectar. Bueno, no me estoy tratando de comunicarme con ella por chat. A ver, un segundito, a ver si puede volver a entrar. Ya le consulto. Bueno, en el mientras tanto, si Patricia vuelve, continuamos con ella. Pero bueno, vamos a continuar con Lore, con Paola Lorena Moreno, que es nuestra tercera disertante. Ella es profesora de informática, concejal mandato cumplido del Frente para Victoria 2015-2019.
vicedirectora del Instituto de Formación Docente número 10, madre de 4 varones, feminista y peronista. Así que, Lore, te dejamos la palabra y después, si Patricia se puede volver a conectar, continuamos con ella. Bueno, dale, buenas tardes a todos y todas. Sí, yo voy a poner la imagen, pero si se me empieza a cortar, me avisan porque la señal es bastante inestable. Bien, quería hacer varias acotaciones para sumar a lo que estaba diciendo Patricia, que ya habíamos estado hablando de este tema. Y bueno, excelente, como siempre, Mónica, agradecerte porque siempre hay algo nuevo que uno aprende. Yo soy muy nueva fui muy nueva en el Consejo Deliberante. Estuve 2015-2019, como decía Fey, y aprendí muchísimo, me guié mucho por lo que Mónica nos enseñó, por lo que siempre que podía mandaba a los secretarios que tenía y a las secretarias a trabajar con ella en las capacitaciones. Y lo que sí que, bueno, esto que decía las fortalezas y las debilidades, qué importante que es reconocer eso, porque, bueno, a mí me tocó ser, yo voy a hablar más de la experiencia propia, me tocó ser única concejal dentro de 7 concejales en un municipio de segunda categoría, acá en Loncopué, y única concejal, una de las 2 mujeres que había, y única concejal del Frente para la Victoria. Había un concejal de Cambiemos y 5 del MPN. En esa situación yo ingresé en las 6 comisiones que había, me dividía en todas las comisiones porque lo más importante que creo que uno debe tener cuando es concejal es contar con toda la información, y la información se consigue en las comisiones, en el trabajo previo. Y de esa manera, bueno, yo me organicé más o menos los tiempos para poder estar en todas las comisiones, y terminé, obviamente, cuando hay mayorías de otro partido, ese partido se lleva las presidencias de las comisiones, y eso es importante. Tuve de presidenta de la comisión más fuerte que hay, que es la de tierras. Eso también me llevó a que tuviera que aprender mucho, a leer mucho, y durante el año anterior estuve trabajando fuertemente en la ordenanza general de lo que es la venta de tierras. Y eso como algo fuerte para mí, porque tuve que hacer mucha lectura de leyes nacionales, provinciales, y el fortalecimiento que viene también del reconocimiento. Nosotras como mujeres, dentro de los consejos deliberantes, tenemos que demostrar el doble todo lo que uno sabe, hace y quiere proyectar. Eso es permanente. Uno debe, en especial, decir, sí, yo sé, acá estoy, y por el hecho de ser mujer, bueno, tenés que doblemente reforzarlo, y sin levantar la palabra, porque muchas veces en muchos consejos deliberantes lo que se acostumbra es que el que habla más fuerte a veces se queda con la razón, y no siempre es así. Uno tiene que llegar a otras alternativas, como por ejemplo el consenso y trabajar mucho en la comisión. Yo recomiendo, como todos los que han hablado en estas reuniones, que lo importante que es llegar al consenso, y lo importante que es participar, no dejar que otros y otras decidan por nosotros, y el estar en las comisiones. Bueno, básicamente a mí lo que me interesa sí es siempre me interesó y lo sigo más allá del partido que me había llevado al lugar en el que estaba. Dentro de lo que es el Consejo Deliberante, mi intención era trabajar por el pueblo en general, por toda la gente, el que votó, el que me votó y el que no me votó también. Y en ese sentido trabajé con todo lo que tiene que ver con los derechos de género, con la mujer,
con los pueblos originarios, así como decía Rodolfo, acá no se llegó a poder hacer una representación de los pueblos originarios dentro de lo que fue el Consejo Deliberante, no tuve el tiempo, pero sí revalorizar el tema de los nombres de las calles, por ejemplo, que eso no se había dado, estaba puesto, pero era como fue como un cumplir, reconocer un LOB que tenemos acá en la localidad. Yo esto lo nombro como acciones que se pueden hacer y se pueden hacer desde un espacio, con una persona, y teniendo fundamentos. Entonces, lo que recomiendo siempre es tener claro lo de la técnica legislativa. Después de estar con Mónica, corregía las actas. A mí me daban para que corrija las actas. No logré que sacáramos los vistos y los considerando de las ordenanzas, pero bueno, fuimos organizándonos y armé el reglamento interno, que por cierto ahora está derogado porque el nuevo consejo sacó todo lo que habíamos hecho, casi todo, con respecto a derechos, se cajoneó ahora, se derogaron muchísimas ordenanzas sin fundamento, pero bueno, están derogadas, y entre ellas el que fue como algo que modificó mucho el acceso a la información por parte de la gente en cuanto a organización del Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque el reglamento era abierto y se estipulaba bien los cargos, eran 7 personas nada más que trabajaban en nuestro Consejo Deliberante, los 7 concejales y 7 personas, y esas personas tenían el detalle de cada rol y la función que cumplía cada una de las personas, y cómo desde que entra un proyecto hasta el tratamiento y el ingreso o terminar en una ordenanza, proyecto de comunicación, cualquiera sea de los proyectos que se trabajen, tenían todo un proceso que estaba estipulado, organizado y armado en base a lo que se estaba trabajando. Ese reglamento en este momento no está, pero creo que siguen las chicas que están dentro de lo que es la administración, intentan seguir con expedientes, número de expediente, todo muy organizado. Esto tiene mucho que ver con, bueno, me tuve que hacer respetar en muchos aspectos con respecto dentro del consejo, ya les digo, primero por ser minoría, por ser mujer, y por venir a cambiar muchas cosas que hay mucho costumbrismo, sobre todo en los lugares, en los pueblos chicos. Por ejemplo, el Día del Pueblo. En el Día del Pueblo se seguía eligiendo hasta hace 2 años la reina y el rey. Durante 2 años seguidos presenté un proyecto de ordenanza para que no se elijan más reyes y reinas, hasta que se armó un proyecto mínimo que me hacía acordar mucho lo que hablaban en el encuentro pasado, en otra capacitación con respecto a la ley Cielo. Uno presenta un proyecto como que es de avanzada, y bueno, uno después se tiene que adecuar a lo que realmente el grupo o la sociedad está preparada en este momento para poder recibir, que eso también es importante y tiene que ser una fortaleza. Uno tiene que saber que uno puede tener muchos ideales, pero cuando llega al consejo tiene que adaptarse a la situación, a la realidad local y a las condiciones que están dadas en ese momento. Pero con satisfacción digo que hoy se han elegido de manera virtual 2 representantes, siguen siendo varón y mujer, pero bueno, pero por elección de un proyecto, como representantes del pueblo. Son 2 jóvenes, una joven y un joven, que presentaron proyectos, entonces ya no hay más reyes y reinas por belleza, no hay estereotipos, y bueno, son las pequeñas cosas, las fortalezas, como decía Patricia, pero cuando uno tiene fundamentos y tiene claro, muy claro, por qué está en ese lugar y para qué está en ese lugar, cuál es el fin que uno va a cumplir,
no hay barreras, ni que te detengan, ni que sean demasiado altas como para no cruzarlas. Yo agradezco mucho haber estado en ese espacio que me llegó así muy ya en una edad bastante avanzada, pero que me enseñó a mirar de otra manera a la comunidad, la política, que eso es algo que nos falta. Tenemos una mirada parcializada de lo que es trabajar en política, lo que es ser política, y hasta el día de hoy defiendo mucho eso, porque sin representación no podemos pretender ser mejores en una sociedad en general. Y celebro este espacio, celebro estas capacitaciones. Cualquier información que quieran tener sobre lo que hemos trabajado, lo que yo trabajé, y el grupo de concejales, porque yo siempre digo, nosotros nos seguimos comunicando con el equipo de concejales salientes, que lo que deseen lo compartimos. Estamos a disposición para compartir y para acompañar a los nuevos que se animen, los y las nuevas que se animen, y por supuesto acompañar todo tipo de iniciativa que surja. La dejo a Patricia porque ya está ahí, tiene señal. Hola, sí, qué bueno, Lore. Sí, la verdad que esto está difícil. Bueno, estábamos en las fortalezas de los consejos deliberantes como espacios de mirada plural, porque eso es muy relevante, la construcción plural que enriquece, que nos permite el debate, con miradas más abarcativas. Es un espacio que ordena, que dice cómo. Nosotros no somos quienes ejecutamos los planes de gobierno, tampoco somos quienes tenemos poder de policía, pero decimos cómo se organiza un plan urbano, de ordenamiento urbano, decimos cómo. Entonces, es muy importante esa capacidad que tienen los consejos deliberantes de ordenar. Y tenemos algunas debilidades muy características de los estados capitalistas, ¿no? Que nosotros no manejamos presupuestos. En general, los consejos deliberantes somos pobres en cuanto a recursos, y además tenemos dificultades para ejecutar nuestro propio presupuesto, porque dependemos muchas veces de instrumentos del Ejecutivo. Entonces hay que tratar de profundizar en esos mecanismos que permiten que el presupuesto del Consejo Deliberante se ejecute y que nos permitan a nosotras y a nosotros ejercer esa acción legislativa. También los consejos deliberantes tienen dificultades en esa falta de recurso para armarse de asesorías. Entonces tenemos que buscar otros recursos que están en la sociedad, por ejemplo, en las organizaciones técnicas y profesionales de nuestras propias sociedades, en organizaciones no gubernamentales que pueden aportar a eso que nosotros no podemos abarcar con el presupuesto del Consejo Deliberante. Y por último, me parece que también tenemos muchas oportunidades, y de las que esa parte me parece que hay mucho para trabajar en eso. Nosotros hablamos de una democracia representativa, pero podemos ampliar esa mirada y trabajar sobre una democracia participativa, y ahí aparece la banca del pueblo, el proyecto de iniciativa popular, aparece el presupuesto participativo, es el pueblo en el barrio, el consejo en el barrio, son todos espacios de acercamiento a la ciudadanía. También tenemos una obligación de implementar la mirada de género, de incorporar en los consejos deliberantes esto que es el feminismo, un movimiento transformador que incorpora a la mujer como representante de la sociedad, de esa sociedad de la que somos el 50% junto con otras diversidades que estamos en amplias minorías en representación. Es un espacio de encuentro, de debate, de construcción ciudadana. En eso podemos transformar los consejos deliberantes. Y también podemos y debemos aprender a trabajar en red y ver en las
ciudadanías las redes existentes, que muchas veces necesitan vehiculizar proyectos que acompañen sus desarrollos y los fortalezcan, y nosotros podemos trabajar en eso. Y tenemos amenazas ciertas de ninguleo legislativo, es muy frecuente el ninguleo legislativo, y en un país que es tan presidencialista y tanto del Ejecutivo, y el que maneja la plata es el Ejecutivo, muchas veces quedamos fuera de la capacidad de acción. Tenemos que superar esa instancia, me parece a mí que en gran parte se supera si logramos ser mejores intérpretes de la ciudadanía, y también acercarnos a la ciudadanía, y también aprender a no transferir o llevar a los consejos deliberantes nuestros debates intrapartidarios, que son muy desgastantes, me parece, para la sociedad. No está la sociedad atenta a nuestras cuestiones internas partidarias. Nosotros eso lo debemos debatir en otro lado. Estamos para las políticas públicas. Y por último, este es un encuentro en clave de género, el Consejo en clave de género. Y con respecto a eso, en la próxima de estas diapositivas, yo quiero en eso compartirles un poco mi experiencia. La responsabilidad política no tiene horario, compañeras. Si ya es difícil para todos y todas, para nosotras, con los roles de madre, crianza, cuidadoras, tenemos más dificultades. Tenemos que aprender a compartir la crianza con nuestros compañeros. Tenemos que aprender a que las instituciones den respuesta para contener las crianzas que muchas mujeres no podemos hacer efectivas de jornada completa. No existe una jornada de 8 a 16 en el Consejo Deliberante. Cuando fue la pueblada de Zapala, estábamos en los piquetes hasta altas horas de la madrugada, y en muchas otras situaciones de conflicto, el Consejo Deliberante exige que estés ahí con el ciudadano y la ciudadana en la demanda de sus soluciones. La responsabilidad no tiene horario y necesitamos una mirada más contenedora de la mujer en esos espacios. También tenemos que pelear por ser cabezas de lista, también tenemos que pelear en nuestros espacios políticos por cambiar esta mirada patriarcal, machista, que está instalada en toda la sociedad. Somos parte de ella, estamos en esa transformación. Yo soy militante de hace 30 años, cabeza de lista nunca, pero he sido acompañante, ¿sí? Ahí está, candidata a diputada, segunda, candidata a convencional, cuarta, y bueno, y así siempre en el debate con nuestros compañeros. Tenemos que aprender a pelearla dentro de nuestras organizaciones partidarias y también en los consejos deliberantes. No somos las que tenemos que ir a las presidencias de las comisiones que los varones no quieren. No, nosotras tenemos que pelear por los espacios de conducción de los consejos deliberantes, y no solamente es acción social el espacio de las mujeres en la conducción de los consejos deliberantes. También es Hacienda, también es gobierno ilegales, también es donde se debaten otras cuestiones y no solamente los descartes de aquellas que nuestros compañeros varones no pulsean con tanto entusiasmo. Y tenemos que aprender nosotras a levantar la voz, a plantear nuestras cuestiones, porque estamos en representación de la ciudadanía en general y de las mujeres en particular, porque ahí es donde está la voz que todavía falta llevar a la paridad en estos espacios de representación. Mire, yo al poquito tiempo de asumir en la primera gestión, asume un tiempo después un concejal con antecedentes de violencia familiar, conyugal. Y yo advertí que iba a hacer observaciones al respecto. Los compañeros del partido me vinieron a prepotear en la calle porque se anticiparon que iba a
tenemos que observar las cuestiones del machismo. Y entonces el compañero, no pudimos hacer que el compañero no ingresara al Consejo Deliberante, pero por lo menos no fue parte del bloque y venía solamente a la comisión. En el bloque no consiguió el reconocimiento. Por último, las mujeres tenemos que lidiar contra los estereotipos. Vos defendés tus convicciones y sabés que te dicen que sos terca, que sos infantil, que no tenés en cuenta cosas de fondo, ¿viste? Bueno, hay que pelearla contra el poder patriarcal y esos estereotipos que las mujeres, con los que las mujeres cargamos, digamos, ¿no? Y por último, un párrafo pequeño, pero que a mí me parece importante, que es el uso del lenguaje inclusivo. Me parece que no es menor. Cuando yo dije concejala, en el Consejo Deliberante un concejal me dijo, esa palabra no existe, no está, no existe, y tenemos debates permanentemente, y yo insisto que el lenguaje no es inocente, y que cuando en un aula hay 25 mujeres estudiantes, alumnas, y 3 varones, alumnos, y entra la profesora o el profesor, dice, buenos días, alumnos. Y nosotras tenemos que sentirnos visibilizadas en ese plural masculino. Estoy segura que eso tiene un impacto en nuestro rol. Nos enseñan desde pequeñas, especialmente las que somos más grandes, que la mujer primero escucha, atiende la palabra del padre, que es el que decide. La mamá atiende las cuestiones del corazón. Y bueno, todo ese lenguaje tenemos que revisarlo. Ya encontraremos la forma de mejor representarnos, ¿no? Y después de todo esto, quiero decir que es muy lindo el trabajo político, da mucho orgullo representar a nuestros ciudadanos y ciudadanas, y es un gusto estar acá compartiendo con ustedes, y terminé. Me dejó terminar esta vuelta. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. También le quiero agradecer a Lore, que bueno, que tuvo que salir ahí al ruedo, a la cancha rápidamente, porque Patricia estaba con algunas dificultades y también muy enriquecedor su relato basado en su propia gestión, ¿no? Y todos sabemos que Lore ha sido una gran concejal y que ha peleado mucho por sacar adelante esas leyes que ella se había propuesto. Patricia, lo mismo digo, maravillosa exposición. Nosotras charlamos un poquito el domingo, nos conocimos ahí cuando Patricia dice lo que nos cuesta, aparte de ser concejalas y hacer la política, también ser mujeres. Era muy gracioso porque estábamos en una videollamada y todas estábamos haciendo tareas domésticas, ¿no? O sea, corroborando esto de lo que hablábamos. Así que, bueno, le agradecemos, por supuesto, a las 3 disertantes, ha sido un lujo haberlas tenido. Todo el material se va a subir a la página de Facebook de Casa Patria Neuquén. Agradecer nuevamente a Nancy por esta convocatoria, por esta, digamos, esta instancia de capacitación para los consejos deliberantes de clave de género. Recordarles que nos volvemos a juntar el 9 de noviembre. Ahí veo que Lorena está pidiendo la palabra para decir algo más. Lore, después cerramos, pero
Lore, ¿qué tenías No, para decir? era para agregar algo sobre lo que decía Patricia, porque como íbamos a ir hablando o sea, íbamos a ir reforzando con la actividad, porque nosotros Mónica es la que sabe la técnica, nosotros somos la de la experiencia, y vamos alternando. No, con respecto a esto del reconocimiento como mujeres, el reconocimiento también, que es importante que debemos tener más allá de la comunidad, que la comunidad lo sabe, es el reconocimiento hacia arriba. Esto que... Se le cortó a Lore. La Patagonia está hoy muy, muy complicada. No, decía del reconocimiento hacia arriba en cuanto dentro del partido, los partidos políticos también, porque eso también marca la política de género de cada partido, es más allá de lo que se dice, lo que se hace. Por eso refuerzo el tema del cabeza de lista y no tener miedo las mujeres a encabezar las listas, porque muchas veces tenemos miedo. Yo más de una vez me tuve que encerrar en una oficina con un varón que venía a prepotear para conseguir un terreno. Y esas cosas a puertas cerradas no es lo mismo, está bueno que sea de uno a uno y lo podemos trabajar. No tenemos que llegar a ningún tipo de violencia para poder marcar nuestra posición. Y dentro del área política de lo que es los cargos también. Entonces, eso quiero reforzar. No tener miedo a estar cabezas de lista, a definir situaciones y a, sobre todo, ser representantes del pueblo. Gracias. Gracias, Lore, gracias. Bueno, gracias a Casa Patria Neuquén, a Nancy Parrilli, a Rodolfo Canini, a las 3 disertantes, gracias a los compañeros y compañeras que se sumaron a este segundo encuentro. Les decía, recuerden la tercera jornada, lunes 9 de noviembre, mismo horario, 18:30. Nos va a tocar el Consejo Deliberante como primera línea de fuego. En pregunta, desafíos de los consejos deliberantes frente a la crisis de representatividad y las nuevas formas de participación ciudadana, concejal del oficialismo o oposición, proyectos viables, inquietud de los vecinos, el Consejo Deliberante, caja de resonancia de los problemas sociales. Vamos a tener 3 invitadas, Victoria Tesoriero, Carolina Alarcón y Estela Silvana Matus. Así que los esperamos a todos y a todas. Muchísimas gracias. Nuevamente un placer habernos encontrado. Y seguimos en esta capacitación de Consejo Deliberante en clave de género que también nos está haciendo a todos y a todas. Será hasta el lunes que viene. Bueno, gracias a todos y a todas.